Unión Europea. La Unión Europea es una organización abierta al mundo fundada sobre unos valores comunes de libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Entre sus objetivos estratégicos está la consolidación de una Europa democrática, estable y unida, dotada de voz propia en la esencia internacional. Las responsabilidades y la influencia de la unidad europea en el mundo son cada vez mayores, en consonancia con su peso económico, comercial y diplomático. Es la primera potencia comercial a escala mundial, cuenta con una divisa de referencia y es el principal donante de ayuda humanitaria. Los padres fundadores de la Unión Europea. Los siguientes líderes visionarios inspiraron la creación de la Unión Europea en la que vivimos hoy. Sin su energía y su motivación no tendríamos esta zona de paz y estabilidad que ahora damos por supuesta. Desde miembros de la resistencia hasta abogados, los padres fundadores eran un grupo heterogéneo de personas que compartían los mismos ideales, una Europa pacífica, próspera y unida. Además de ellos, muchos otros han trabajado infatigablemente y han inspirado el proyecto de Europa. La redacción de la presente sección sobre los padres fundadores se encuentra aún en curso. Konrad Adenauer, Joseph Bech, Joan Bellen, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Walter Hallstein, Zico Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak, Altiero Spinelli. Una Europa pacífica, los albores de la cooperación. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de la unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ese periodo se caracteriza por la Guerra Fría en el este y el oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. Una etapa de crecimiento económico. La década de los 60 es un buen momento para la economía, favorecido, entre otras cosas, porque los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que, de este modo, todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da pronto lugar a un excedente de producción agrícola. Mayo de 1968 es recordado por la revuelta estudiantil en París y muchos cambios en la sociedad y los hábitos de vida se relacionan con la llamada generación del 68. Una comunidad creciente, la primera ampliación. Al 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con la que el número de Estados miembros aumenta a 9. La guerra árabo-israelí de octubre de 1973, breve pero cruel, da lugar a una crisis de la energía y a problemas económicos en Europa, con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte del general Franco en España en 1975. Desaparecen las últimas dictaduras de derechas de Europa. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la Unión Europea y en 1979 es elegido por primera vez por sufragio universal. En la década de 1970 se insatisfaca la lucha contra la contaminación. La Unión Europea adopta nuevas disposiciones para proteger el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de quien contamina paga. Ambiente de Europa, la caída del muro de Berlín. El sindicato polaco Solidarność y su dirigente se hacen famosos en Europa y en todo el mundo tras las huelgas de los astilleros.
en el verano de 1980. En 1981, Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea. 5 años más tarde se suman España y Portugal. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años, destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de las mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, y que da así origen al mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín, y por primera vez en 28 años se abre la frontera en las dos Alemanias, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. Una Europa sin fronteras. Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los europeos se sienten más cercanos. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. La década de 1990 es también la de los 2 tratados, el Tratado de la Unión Europea en 1993 y el de Ámsterdam en 1999. Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En 1995 ingresan a la UE 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Luxemburgo permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Expansión. El euro es la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más países lo adoptan durante esta década. El 11 de septiembre del 2001 se convierte en sinónimo de guerra del terror, tras el secuestro y colisión de varios aviones contra edificios de Nueva York y Washington. Los países de UE comienzan a colaborar más estrechamente con la delincuencia, cuando en 2004 10 nuevos países ingresan a la UE, seguidos por Bulgaria y Rumania en 2007. Las divisiones políticas entre Europa del Este y del Oeste se dan por zanjadas definitivamente. La crisis financiera sacude la economía mundial en septiembre del 2008. Una década delicada. La crisis económica mundial golpea de lleno a Europa. La UE ayuda a varios países a hacerse frente a sus dificultades y establece la unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y fiable. En el 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. En el 2013, Croacia se convierte en el 28 miembro de la UE. El cambio climático sigue teniendo un lugar destacado en la agenda y los dirigentes acuerdan reducir las emisiones nocivas. En el 2014 se celebran las elecciones europeas y los euroescépticos ganan escaños en el Parlamento Europeo. Se establece una nueva política de seguridad a raíz de la anexión del Crimea a Rusia. Aumenta el extremismo religioso en Oriente Próximo y en diversos países y regiones de todo el mundo, dando lugar a revueltas y guerras que llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La UE no solo se enfrenta al dilema de cómo atenderlos, sino que también es objetivo de varios ataques terroristas.